Características generales. Los protistas son eucariotas, lo que significa que sus células tienen un núcleo y otros orgánulos unidos a la membrana. La mayoría de estos son unicelulares. Aparte de estos, tienen otros rasgos muy poco en común. Piensa que los protistas son todos los organismos eucariotas que no son animales, plantas ni hongos. Existen ciertas características que comparten los protistas, como pueden ser, son eucariotas, lo que significa que poseen un núcleo. La mayoría tiene mitocondrias, pueden ser parásitos, prefieren ambientes acuáticos o húmedos. Otra de las características que tiene el reino protista es que la mayor parte de los protistas son tan pequeños que solo pueden ser observados con un microscopio, es decir, no se pueden observar o no son visibles al ojo humano. La mayor parte de los protistas son eucariotas unicelulares, quiere decir que solo tienen una célula. Pero sin embargo, tenemos unos pocos que son multicelulares, como por ejemplo las algas, y sorprendentemente son grandes. Hay algas marinas que son protistas multicelulares que pueden llegar a medir hasta más de 100 metros de largo. En los protistas unicelulares tenemos a las amebas, Plasmodium y a los glaucofitos. Una característica también de este reino es que pueden tener una reproducción sexual o asexual. Y su nutrición de igual manera puede ser autótrofa o heterótrofa. Eso quiere decir que se pueden alimentar o pueden elaborar su propio alimento o a su vez alimentarse de otros individuos. La clasificación del reino protista. Se clasifican en dos tipos, que son algas y los protozoos. Las algas están compuestas por algas unicelulares y las algas pluricelulares. Las algas unicelulares pueden vivir libres, como Euglena, o asociarse formando colonias, como el Bullbox. Algunos pluricelulares se clasifican por pigmentos que tienen para hacer la fotosíntesis, como las algas verdes o clorofitas, algunas pardas o feofitas, algas rojas o rodofitas. En cambio, los protozoos encontramos cuatro tipos, que son los flagelos. Tienen uno o más flagelos para desplazarse, y los ciliados presentan cilios en los que pueden moverse y pueden ser parásitos de vida libre. Los ripodos se desplazan mediante estudópodos y pueden ser parásitos de vida libre. Los esperozoos no tienen estructuras para el desplazamiento y son parásitos. Un ejemplo de esporoso es Plasmodium. Reproducción. En la reproducción asexual encontramos varios tipos. El primero que podemos observar es la fisión binaria. Es el más común de la reproducción dentro del mundo protista y durante este proceso podemos identificar una división mitótica. Una división mitótica. Esto significa que dos organismos esencialmente idénticos dan como resultado. En cambio, en la fusión múltiple hablamos sobre observar una división múltiple de un solo núcleo y dando células menores de tamaño a la célula madre. La gemación. Cuando hablamos de gemación hablamos de partículas o como tal células que son parecidas a una yema. Esta como tal está adherido o no a la célula progenitora y esto permite que endopoligenia. Este también se conoce como el proceso de gemación endógena. Tiene más de dos descendientes dentro del mismo organismo progenitor. Si hablamos de la reproducción sexual en el ámbito de los protistas, esta es una vía que consiste en el intercambio o recombinación de los genes de uno o dos individuos. Uno de los tipos que encontramos en la reproducción sexual es la singamia. Esto se refiere a la combinación de genes entre dos individuos diferentes que tienen un núcleo haploides, es decir, que tiene la mitad de la carga cromosómica. En la autogamia encontramos una autofertilización de la célula madre. La endomixis es el proceso similar a una autogamia, pero en este se necesita un individuo y esto no sufre un proceso de mitosis al final de este, sino más bien que cada hija tiene un macro y un micronúcleo.
La hemixis es parecida a la autogamia y la endomixis. Solo involucra a una célula y esta célula tiene un macronúcleo. Este macronúcleo se desintegra y forma uno nuevo desde el material sobrante, pero los micronúcleos no tienen ningún tipo de cambio. En la conjugación vemos que existen dos células que se unen para intercambiar material cromosómico desde sus núcleos. En la citogamia se involucran dos individuos para intercambiar material nuclear entre dos células. Estas células sufren mitosis. En cambio, y por último, tenemos a la partenogénesis. Este individuo sufre una fertilización fallida y se divide por mitosis, lo cual es destinado a reproducirse sexualmente. A continuación abordaremos el tema sobre nutrición en el reino protista. Protistas incluyen una variedad de organismos eucariotas que pueden ser unicelulares o multicelulares simples. La nutrición en este reino es diversa y se clasifican en varias categorías. Dentro de los autótrofos tenemos los fotosintéticos. Estos protistas contienen cloroplastos con pigmentos fotosintéticos como lo es la clorofila y así pueden producir su propio alimento a través de lo que se llama la fotosíntesis. También gracias a la luz solar, al agua y al dióxido de carbono. Ejemplo de ellos son las algas verdes, las algas pardas y las algas rojas. Dentro de los heterótrofos tenemos lo que es el fagótrofos. Son protistas que ingieren partículas sólidas de alimento, utilizan procesos como son la fagatosis para captar y dirigir bacterias, otros microorganismos y materias orgánicas también. Ejemplos de estos protozoos son las amebas y los ciliados. Dentro de los mixótrofos tenemos algunos protistas que pueden alterar su modo de autótrofos y heterótrofos, ya que la nutrición depende de la condición ambiental. Ejemplo del mixótrofo es la euglena, que ella realiza la fotosíntesis en presencia de luz y actúa como heterótrofo en su ausencia. Estos modos de nutrición nos permiten mencionar que los protistas pueden ocupar una variedad de nichos ecológicos y a su vez desempeñar roles cruciales en lo que es los ecosistemas, como lo pueden ser en productores primarios, en descomponedores y a su vez en consumidores.